Imagina una ensalada. Se ve fresca, crujiente, colorida, perfectamente normal. De esas que pedirías sin pensarlo demasiado. Ahora imagina que el problema, si algo llegara a salir mal, probablemente no empezó en tu cocina, ni en el restaurante, ni siquiera cuando la compraste. Porque cuando hablamos de contaminación alimentaria, a veces la historia empieza muchísimo antes de que ese alimento llegue a ti. Hola, soy Clau Mugartegui. Si alguna vez te has preguntado qué pasa realmente con lo que comemos, bienvenido a Zona Alimentaria, un espacio para entender la ciencia, los mitos y las historias detrás de nuestros alimentos, sin miedo, pero sobre todo sin complicaciones. En el episodio anterior hablamos de inocuidad alimentaria, de esta idea de que lo que comemos no nos haga daño. Pero hoy quiero llevar esa conversación a una pregunta que para mí es todavía más interesante. ¿Cómo se rompe esa seguridad? Porque muchas veces pensamos que un alimento se vuelve riesgoso cuando ya huele raro, o cuando algo claramente se ve mal, o si somos honestos, cuando ya nos sentimos mal después de comer. Pero la realidad es mucho más compleja y también mucho más cotidiana de lo que parece. Porque si algo he aprendido observando cómo se producen, transportan y venden los alimentos es que los problemas rara vez aparecen de la forma en que uno lo imagina. Y lo que más me ha sorprendido con el tiempo no es encontrar errores grandes y dramáticos, es encontrar errores pequeños, silenciosos, que nadie registró y que el sistema dejó pasar durante meses. Pero vamos por partes. Hace algunos años, Estados Unidos endureció los controles de importación para cilantro fresco proveniente de ciertas regiones de Puebla y Oaxaca, regiones que abastecen buena parte del mercado norteamericano, por algunos hallazgos sanitarios detectados en análisis de rutina. Y me gusta mucho este ejemplo porque estamos hablando de cilantro, no de un alimento que automáticamente nos dé miedo, no de carne cruda ni de mariscos, solo cilantro, ese que termina encima de unos tacos y que probablemente nadie cuestiona demasiado. Y justo ese es el punto. Lo que aprendes cuando auditas cadenas de producción es que los problemas más difíciles de rastrear casi nunca vienen de los alimentos que todo el mundo vigila, vienen de los que nadie cuestiona, los que se ven tan normales, tan de siempre, que la pregunta ¿esto es seguro? Simplemente no ocurre. Y sin embargo, muchas veces son esos alimentos los que mejor nos recuerdan algo importante, que detrás de cada alimento hay una historia que casi nunca vemos, una historia que empieza mucho antes de la mesa. Porque los alimentos no aparecen mágicamente empacados, limpios y listos para consumir. Pensemos otra vez en aquella ensalada del principio. Antes de convertirse en esa bolsita bonita del supermercado, estuvo en un campo. Y eso parece obvio hasta que te detienes a pensarlo, porque cuando la vemos perfectamente acomodada en el refrigerador del súper, es fácil olvidar todo lo que pasó antes, que estuvo en contacto con la tierra, que alguien la sembró, que luego se cosechó, que alguien la lavó y que se empacó. Y en cada uno de esos pasos hay una decisión. ¿Con qué agua se lavó? ¿A qué temperatura se transportó? ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto antes de llegar al siguiente punto? Con el tiempo aprendes algo que los manuales describen, pero que solo se entiende de verdad cuando lo ves en campo. El problema raramente está donde todos miran primero. Casi siempre está en la juntura, en el momento de transición entre una etapa y la siguiente, donde la responsabilidad cambia de manos y nadie está mirando con atención. Y aquí está el detalle que más me importa compartir. Cada una de estas etapas es una oportunidad para hacer las cosas bien, pero también para que algo salga mal. Y la historia no termina ahí, porque después alguien tuvo que transportar ese producto, almacenarlo, mantenerlo frío en caso de ser necesario. Y algo que casi nunca pensamos cuando estamos haciendo el súper, alguien también tuvo que exhibirlo. En México eso tiene una complejidad particular. Tenemos cadenas de distribución larguísimas, climas extremos según la región, y una parte importante del comercio alimentario que ocurre en mercados y tianguis donde la cadena de frío simplemente no existe o se interrumpe en algún momento. No lo digo como crítica, lo digo como contexto real, porque cuando la cadena se rompe ahí, el problema que llega al consumidor no tiene ninguna señal visible.
Y muchas veces damos por hecho que todo eso ocurrió perfectamente. Pero la inocuidad depende justamente de que muchas personas hagan bien su parte del trabajo y de que los sistemas de supervisión lleguen donde tienen que llegar. Y luego llega un momento curioso, porque el alimento ya está en venta y muchas veces sin darnos cuenta asumimos que la historia ya terminó, que si está en el supermercado entonces ya está resuelto, pero no necesariamente, porque todavía faltas tú. Y aquí es donde la conversación se vuelve un poco incómoda, porque nosotros también formamos parte de la historia. Clásico, compramos comida congelada y seguimos dando vueltas por el súper media hora. Hacemos otras compras, pasamos a la farmacia y llegamos a casa cuando ya la cadena de frío lleva un buen rato comprometida. Otro ejemplo, descongelar algo sobre la barra porque se me olvidó pasarlo al refri una noche antes. O usar la misma tabla para cortar pollo crudo y después prepararnos nuestra ensalada. He visto eso en cocinas de restaurantes, en comedores industriales y, claro, en casas. Y lo que me ha sorprendido con los años es que no es descuido, es costumbre. Nadie lo hace pensando que está arriesgando algo. Lo hacen porque siempre lo han hecho así, porque así les enseñaron, porque nunca pasó nada visible. Y eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan complejo. No estamos hablando de mala intención, estamos hablando de hábitos que nadie cuestiona. Ahora bien, no se trata de que todo sea peligroso, la idea no es vivir con paranoia, pero sí vale la pena entender algo. La inocuidad no depende de un momento único donde el alimento se vuelva seguro, depende de muchas decisiones pequeñas a lo largo de toda la cadena. Y aquí hay algo muy interesante. Muchas veces pensamos que todo esto depende únicamente de que la gente haga las cosas bien, pero en realidad existe todo un sistema diseñado para intentar que eso ocurra, porque cuando hablamos de alimentos no todo depende de la buena voluntad. También existen reglas, existen procedimientos, existen inspecciones. En México, por ejemplo, existe una norma, la NOM 251, que establece las condiciones mínimas de higiene que deben cumplir los establecimientos que producen, procesan o venden alimentos. Y existe una autoridad, COFEPRIS, encargada de supervisar parte de ese cumplimiento. No necesitas memorizar esos nombres. Lo importante es entender que el sistema existe y también entender que tiene límites. Porque una norma no puede estar presente en cada cocina, ni en cada transporte, ni en cada decisión que toma una persona cuando manipula alimentos. Lo que hace es establecer un piso mínimo. El resto sigue dependiendo de las personas. Y por eso, cuando hablamos de contaminación alimentaria, rara vez se trata de una sola cosa. A veces pensamos que existe un gran error responsable de todo, pero en realidad muchas veces son pequeñas fallas acumuladas. Un hueco aquí, una decisión allá, un paso que nadie documentó, hasta que las condiciones se alinean. Y eso es precisamente lo que uno encuentra cuando revisa procesos reales. No el error grande y obvio que todos habrían detectado, sino la suma silenciosa de cosas pequeñas que el sistema dejó pasar. Y creo que eso es lo más interesante de esta conversación. Cuando pensamos en contaminación alimentaria solemos imaginar algo dramático, un brote, una noticia, un escándalo, pero muchas veces empieza de forma muchísimo más silenciosa y bastante más normal. Lo veo en campo y también lo veo en el aula. Cuando les pregunto a mis estudiantes dónde creen que ocurre el problema, casi siempre señalan el final de la cadena. El restaurante, la cocina, el momento donde alguien se enfermó. Y tiene sentido, porque es la única parte que vemos. Lo difícil es pensar en todo lo que ocurrió antes, en esas etapas invisibles donde el alimento todavía estaba lejos del consumidor. Y justamente ahí es donde suelen empezar muchas historias. Y quizá por eso, después de años viendo sistemas alimentarios desde distintos lugares, hay una idea que vuelve una y otra vez. El problema raramente está donde todos miran primero. Y quizá esa sea la idea más importante que me gustaría que te llevaras de este episodio. La próxima vez que veas un alimento perfectamente bonito, perfectamente limpio y perfectamente normal,
Recuerda esto. Su historia empezó mucho antes de llegar a ti y la tuya también forma parte del final. Gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy Clau Mugartegui y si te interesa seguir explorando la ciencia, los mitos y las historias detrás de nuestros alimentos sin miedo, pero sobre todo sin complicaciones, te espero en el próximo episodio. Por ahora estamos fuera de Zona Alimentaria. Hasta la próxima.